Lucha descalza y muere tranquila, madre latina, madre latina. Retomamos el diálogo con Nora Esther Vedano. Ella está aquí compartiendo este espacio de recuperar la historia de las mujeres de Villa María por valorar la identidad de todas nosotras. Continuamos y en particular en este bloque vamos a hablar del género. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles han sido tus diferentes trabajos y proyectos? Porque sabemos que así es, en relación a la diversidad de género, al activismo feminista y de algunas otras movilizaciones que han surgido en este último tiempo, Nora. Hemos trabajado siempre desde el punto de vista de llegar a la igualdad de género. Por lo tanto, amén del cupo electoral para la ocupación de cargos legislativos y que de alguna manera en algunos lugares también se trasunta en los ejecutivos, Yo siempre fui partidaria de que la transversalidad de la mirada de género femenino tiene que estar presente en cada una de las acciones públicas que se puedan tomar. Cuando digo pública, no necesariamente porque vengan desde el Estado, sino desde cualquier otra entidad, pero que trabaje con lo público. Yo entiendo que todo lo que significa apoyar movilizaciones, todo lo que signifique acompañar movimientos públicos, todo lo que signifique estar al lado de quienes conducen esos espacios de visualización pública de la problemática, es un 50% de lo que hay que lograr. Lo otro que hay que lograr está mucho más invisibilizado y que tiene que ver tal vez con el reconocimiento desde lo laboral y el reconocimiento desde el salario y el reconocimiento desde la libertad, desde la libertad. La mujer debe ser igualmente libre de poder estudiar en el marco de una familia como lo es el hijo varón o el hermano varón. La mujer debe ser igualmente libre para poder elegir hacer una carrera universitaria como lo es el hombre. Por supuesto, todavía hay muchísimos condicionantes y uno de los más importantes es el económico. Entonces, de pronto, en el marco de una familia, quien termina primero la carrera o quien llega a tener su título primero es quien se supone debe ser el aportante al hogar y la mujer queda para un momento después. Yo creo que eso es fundamental. No hay otra herramienta más importante para lograr la igualdad de género y ahora sumamos la diversidad, que la educación. Y para poder acceder a la educación necesitamos de un Estado que nos acerque el espacio educativo donde yo me voy a educar y el ensamble familiar, el entorno familiar que me permita acceder a eso que el Estado pone cerca de mi hogar o de mi casa o de mi barrio. En estos últimos 12 años de gobierno nacional, antes de la asunción de esta presidencia, las universidades se acercaron a todos los territorios de la Argentina y de la provincia de Córdoba. 22 años atrás nunca hubiéramos imaginado que íbamos a tener 3 universidades nacionales. Era Córdoba y Río Cuarto. Y irrumpe en Villa María la Universidad Nacional de Villa María y eso ayuda a igualar la libertad de elección para la mujer de Villa María y de la región. Entonces, mi tarea ha sido siempre tratar de apostar a que la mujer pueda estudiar, pueda decidir libremente acceder a la educación como la principal herramienta para poder igualar a los demás géneros. Lo mismo ocurre ahora con este incipiente por los años que lleva la historia del feminismo, por supuesto. Esto de pregonar por la diversidad y la igualdad de acceso al trabajo, que es, desde mi punto de vista, el paso posterior a la educación. Alguien puede decirme, Nora, si alguien no tiene un ingreso, no puede llegar a estudiar. La educación es pública, en su gran mayoría, ¿no? Por lo tanto, es más fácil acceder a la educación y luego a un espacio laboral importante. Y a nivel ya empresarial, hoy tenemos mujeres de negocios que son especialistas en negocios
nuestra gerenta del Parque Industrial de Villa María, que son ejemplos de capacidad en materia de negociar. Y hay empresas en Villa María y en la región conducidas por mujeres sumamente capaces. Pero vaya a saber por qué, pero nosotras sabemos por qué, no conducen los espacios asociativos que defienden los derechos de las empresas desde el punto de vista femenino. Digo, debe ser transversal la mirada. Si yo construyo una escuela, debo ponerle una mirada femenina. Si construyo una plaza, si construyo el edificio de un banco o mi propia empresa, debo ponerle una mirada femenina al dibujo de esa empresa, porque no es lo mismo el pararse de un hombre en el medio de un espacio industrial que el pararse de una mujer o de alguien que pertenece al espacio de la diversidad. Bien, y recién lo decías vos, ¿no? También esto acerca de las identidades diversas y la importancia de otorgar y reconocer derechos. Como bien decías vos, la educación y el derecho laboral, que es donde más atrasados estamos, si se quiere, en cuanto a estas identidades diversas que puedan insertarse desde el punto de vista laboral y social. Fundamentalmente, Paula, porque viene una época, ya estamos en una época, ¿sí? Estamos hablando de una moneda virtual, estamos hablando de vehículos que se van a manejar solos, sin conductores. Entonces, no tenemos ninguna posibilidad de llegar a la igualdad de género sin acceder a la educación. No hay ninguna posibilidad. Y esa educación es la herramienta que más nos va a ayudar a erradicar de a poco la violencia de género, que mientras por un lado peleamos por nuestros derechos, tratamos de igualarnos entre todos los géneros, por el otro lado avanza la violencia social, la violencia familiar, la violencia dentro de la familia o dentro de la casa, la violencia de género, como lo llamamos en general. La única forma de erradicarlo es a través de la educación, para que nuestros niños y nuestras niñas, desde su más temprana edad, sepan que nunca un género le puede poner la mano encima al otro género. Siempre hay un discurso que nos debe permitir conversar, siempre hay una conversación que nos debe permitir negociar, hasta lo íntimo, hasta lo personalísimo como es un reparto de bienes. Ahora queríamos profundizar el tema acerca de la presencia. ¿Cuál es tu percepción acerca de la presencia, de la historia de las mujeres, de los relatos de las mujeres en los ámbitos académicos, en los ámbitos públicos, digamos, leyes, legislaciones y también en la agenda de los medios? Digamos, ¿cuál es tu percepción? ¿Eso se ha abierto? ¿Cómo se ha desempeñado en esta historia que vos recién nos relatabas acerca de tu militancia y tu participación? Yo creo y estoy convencida que se ha progresado muchísimo en casi todos los ámbitos. En el ámbito de la historia, o sea, quien escribió la historia, aunque la escribieron mayoritariamente los hombres, en los últimos años el propio movimiento que pelea por la igualdad de género logró poner en las páginas de diarios, de revistas y de la propia historia la historia audiovisual, que fue la última forma de escribir la historia. Mirándola y oyéndola, recuperamos las mujeres más importantes de la Argentina, desde Eva Perón, Cecilia Grierson, desde Justo, hasta llegar a nuestra segunda presidenta de la Nación, ¿no? Porque en realidad en esto también las mujeres debemos ser igualmente justas con nuestras pares. Lo peor que podemos hacer para combatir la igualdad de género es ocultar a mujeres que a lo mejor porque no fueron de mi agrado dejo de nombrarlas. Nosotros tuvimos 2 presidentas en esta República Argentina. Primero fue María Estela Martínez de Perón y luego Cristina Fernández de Kirchner. Podemos estar de acuerdo o no, pero las 2 ocuparon la primera magistratura y hay que ponerlas en la historia. Entonces, las primeras médicas, las primeras científicas, las primeras maestras. Estoy leyendo algunos libros relacionados a las primeras maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos y digo, más allá de algunas cosas con las que no concuerdo, esas maestras metidas adentro de la pampa argentina fueron
las primeras, juntos, aquellas que pudieron entablar un vínculo importante con las mujeres nacidas en nuestra tierra, fueron las que primero pusieron una estampa femenina al lado de la primacía total de la estampa masculina. Entonces, la historia recuperó. La legislación avanzó muchísimo. Creo que lo que nos tira para atrás, creo que lo que nos retarda mucho relacionado a la igualdad son los medios de comunicación. Es decir, hoy sentarse frente a un televisor y observar algunos programas donde nosotras mismas nos atornillamos a un círculo vicioso donde nunca podemos llegar a valorizar nuestra personalidad, nuestra esencia como género femenino distinto del género masculino. Somos biológicamente diferentes, pero somos ciudadanas y somos personas con exactamente los mismos derechos. Ahora, si nosotras mismas, con nuestra actitud de estrellas o nuestra actitud de ver cómo le serruchamos el piso a la otra, siempre vamos a estar tirando hacia abajo en vez de elevarnos hacia un nivel de igualdad que nos equipare con los demás géneros. Y por supuesto, ni qué hablar las personas que pertenecen al espacio de la diversidad, que tienen que pelear con las dos cosas, tienen que luchar con las dos cosas, con la supremacía del género masculino y con un género femenino que no termina de plantarse en el medio del escenario comunicacional con todo lo que vale y con todo lo que tiene para dar, ¿no? Yo creo que hoy es el agujero o la debilidad más fuerte que tiene la pelea por la visualización de la igualdad de los derechos entre los géneros. Bien. Bueno, allí estamos entonces rompiendo un poquito con esta situación, trayendo a la pantalla a las mujeres de Villa María, haciendo un pequeño intento en el interior del interior. Y hablando de otras cosas, hoy tenemos, porque además, Paula, coincidirás conmigo que el enorme esfuerzo que se hace desde los medios del interior les falta muchísimo para poder competir con la invasión que significan los medios nacionales adentro de los hogares argentinos, ¿no? Y tenemos una incontable cantidad de horas diarias donde no precisamente el modelo de mujer que se presenta es el modelo de mujer a donde queremos llegar desde el punto de vista de la igualdad y desde el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Sí. Entonces, creo que más temprano que tarde va a llegar el momento de tener que legislar sobre esa temática, la comunicación y el género, o género y comunicacional, para poder, no puedo hablar de un cupo comunicacional, pero sí para que haya algunas herramientas que permitan o mejoren la comunicación pública a través de cualquier medio en relación al género femenino y diversidad. Nora, ¿alguna problemática, alguna tensión que vos veas que se viene, que está emergiendo en relación a esto que estamos permanentemente intentando sobrellevar las mujeres, ¿no? Que es bien esto que vos definías, en diferentes ámbitos, en algún ámbito que vos creas que nos falta? Vos bien decías, los medios, las industrias, los sindicatos. Bien. En los mandos, en el mundo del mundo empresarial, en el mundo comercial, no tenemos una importante cantidad de mujeres fuertes cuyas voces se escuchen en la Unión Industrial, por ejemplo. La Unión Industrial no ha tenido, creo no equivocarme si digo que nunca hubo una presidenta de la Unión Industrial. En Córdoba tampoco. Entonces, pero en los primeros niveles gerenciales de las empresas hay un crecimiento importante. No hay ningún tipo de crecimiento a nivel sindical, ningún tipo de crecimiento en el nivel sindical, y sí hay un profundo y magnífico crecimiento en el mundo profesional. Hoy hay más ingenieras, más médicas que años anteriores y en un porcentaje altamente calificado. Y lo que yo creo, y que por supuesto me remite de nuevo al tema educación, y sí me parece que, soy reiterativa, ¿no?
a nivel de los medios de comunicación hay un gran avance en cuanto a ocupar espacio, pero la ocupación de ese espacio y de ese micrófono no necesariamente convalida el trabajo por una igualdad de género y por una imagen de mujer plantada como constructora de ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apelar a eso, a ese espacio, hay que trabajar con los sindicatos muchísimo. Yo creo que no es lo mismo para nada un sindicato conducido por una mujer que un sindicato conducido por el género masculino. Y esto se da en todos los órdenes, ¿no? Y creo que es imprescindible trabajar desde muy temprana edad, con el tema del ejercicio de los derechos como ciudadanas. Como mujeres ciudadanas, en todo caso. Ese es el concepto completo. Somos mujeres más ciudadanas. El género masculino son hombres más ciudadanos. En realidad hay un concepto de país, de nación y de libertad que nace desde nuestra concepción como ciudadanos con derechos y responsabilidades, porque también las mujeres tenemos responsabilidades, ¿no? No es que son solamente derechos. Hoy la desigualdad nos lleva a que permanentemente hablemos de seguir conquistando derechos, pero también tenemos responsabilidades que no podemos dejarlas de lado mientras conquistamos derechos. Nora, te agradecemos muchísimo que hayas accedido a este encuentro, a este diálogo, a esta entrevista. Agradable la charla, la conversación, y seguramente tendremos más espacios para reivindicar la historia de las mujeres de Villa María. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y a todo el equipo que te acompaña. A mí me parece una experiencia fantástica y digo, termino con esto, Paula, no siempre para ayudar a empoderar al género femenino hay que tener una Secretaría de la Mujer en algún lugar, sino que lo que hay que tener es una mirada transversal sobre el género femenino y la diversidad absolutamente en todos los espacios públicos y privados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, queridos televidentes, que nos han acompañado en este encuentro de mujeres villamarienses que están haciendo la historia de nuestra comunidad. É você, só você.